¿Qué Pero dice bueno, genial. Vale, vale. Fantástica esta niña, ¿vale? Emilia, el escenario es tuyo, La, la mejor profesora del centro de Venezuela y todos sus alrededores. secretaria de redes sociales de la Sociedad Venezolana de De la Cardiología. sociedad venezolana. 25 promociones a su espalda Esta- dedicadas. Increíble, pues. Récord Guinness de más ahijados. Dios Exactamente. mío, estos Exactamente. niños. La mitad de los Bueno, conectados son ahijados de Emilia. los amenazo, los amenazo. Bueno, la verdad que siempre es un gusto para mí estar en el MECA. De verdad que es un placer. Y como siempre los felicito, esto es un trabajo enorme, pero es una manera de recibir toda la información de la cardiología digerida y eso no tiene precio, la verdad. Y me encanta el bloque de insuficiencia cardíaca de estos tiempos porque hasta hace unos años llorábamos por nuestros pacientes porque, bueno, no teníamos mucho que aportarles y ahorita nos sobran los recursos y cada vez buscamos más y perfilamos mejor los tratamientos y eso pues indica avance, indica prosperidad para ofrecerle a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca lo mejor. Entonces, vamos a discutir un primer bloque de estudios. Para ello nos va a acompañar la doctora Ivette Castellanos Maldonado. Ella es internista cardiólogo, es profesora de la Universidad de Carabobo, es coordinadora de la línea de investigación de enfermedades cardiovasculares del Instituto de Investigaciones Médicas, es máster en programación neurolingüística, es locutora. Ivette tiene algo mejor que todo eso y es que es una gran luchadora. Ivette es una gran deportista con un solo pulmón y eso de verdad que tiene un mérito muy importante para sus pacientes y para ella como persona. Qué Adelante, belleza, Ivette. qué belleza. O sea que Sí, tenemos sí, que organizar un curso de locución con Ivette. con Ivette, sí, Sí. señor. Sí. Adelante, Bet. Buenas tardes. Es bien sabido por todos que uno de cada cuatro pacientes con insuficiencia cardíaca es hospitalizado en los primeros 30 días. El estudio FOOD-HF busca explorar nuevas intervenciones que nos ayuden en este periodo. El estudio fue realizado en dos centros de Dallas, adultos con insuficiencia cardíaca dentro de los 14 días posteriores al alta. Fue randomizado 1-1-1, abierto, con el objetivo de determinar la efectividad comparativa de las comidas médicamente adaptadas, MTM, frente a la suplementación con productos frescos, PF, frente a la atención habitual con asesoramiento dietético en los resultados. Fue aleatorizado secundariamente, 1-1, para suplementación alimentaria condicional versus incondicional, con una duración de 90 días para cada participante. En el punto final primario fue el número total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o visitas a urgencias durante los siguientes 3 meses, con un punto final primario de 32 eventos en total para 23 para complementación alimentaria versus 9 eventos para atención habitual. Con este estudio se puede concluir que no hay evidencia consistente aquí de reducción de rehospitalización o visita a la emergencia en 90 días. Por lo tanto, no se puede reemplazar ni sustituir las intervenciones farmacológicas y de seguimiento convencional. La intervención debería considerarse como complemento, especialmente en pacientes con inseguridad alimentaria o malnutrición. Se necesita un ensayo multicéntrico más grande con seguimiento más largo de 6 a 12 meses, idealmente cegado, con endpoints un poco más duros, para evaluar la mortalidad, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los distintos subgrupos de la insuficiencia cardíaca, evaluando costo, efectividad y en subgrupos también con malnutrición o niveles de inseguridad alimentaria. Para el estudio Might Heart, es un ensayo clínico aleatorizado pragmático que busca mejorar la transición hospital-domicilio en pacientes con insuficiencia cardíaca comparando dos intervenciones posalta: atención integrada móvil o MIH y el uso de coordinadores de transición de cuidados llamado grupo TOC. Para esto, se aleatorizó 1-1 el grupo MIH versus el grupo TOC. El grupo TOC era la llamada por enfermera a 48-72 horas tras el alta
con un seguimiento telefónico, y el MIH era la misma llamada, pero con coordinación continua de enfermería, visitas domiciliarias por paramédicos comunitarios y teleconsultas sincrónicas con médicos de emergencias. Disponían también vías de coordinación y hubo una intervención durante los primeros 30 días después del alta. En los dos puntos coprimarios se evaluó el estado de salud funcional a 30 días según el cuestionario de Kansas City y el reingreso hospitalario por todas las causas a 30 días. Sin embargo, como vemos a continuación en los cuadros, podemos notar que no hubo diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los grupos, por lo cual se puede concluir que no se observaron diferencias entre los grupos en cuanto a reingreso por cualquier causa a los 30 días ni en el estado de salud. Las interacciones significativas sugieren que los beneficios podrían ser mayores en pacientes quizás más jóvenes y en mujeres, y hay que comprender los beneficios diferenciales según la edad y sexo para mejorar la salud mental y adaptar la implementación futura a pacientes con mayor probabilidad de beneficios. El estudio Freshen Up es un estudio multicéntrico aleatorizado 1 a 1, abierto, estilo PROF, realizado en 7 sitios en Países Bajos. Se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en hija 2 o 3, independientemente de su fracción de eyección, y que tuvieran más de 6 meses de enfermedad. Fueron excluidos pacientes con descompensación reciente, hiponatremia o una tasa de filtración glomerular menor a 30. Se evaluó la ingesta libre de líquidos versus restricción hídrica hasta 1500 cc durante el día, durante los siguientes 3 meses. Se registró ingesta por diarios de 7 días a las 6 semanas para estimar la adherencia. Se randomizaron 504 pacientes, 254 a ingesta liberal y versus 250 de restricción a 1.5 litros al día, una edad media de 69 y la mezcla diferencial de los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca. Como se puede ver en la siguiente gráfica, no hubo estadísticamente significancia para ninguna de las dos intervenciones. Sin embargo, se puede notar cómo hay una discreta tendencia hacia la ingesta liberal, de manera tal de que, sin embargo, a pesar ninguno de los parámetros deja de tocar la unidad. Por lo tanto, no se alcanzó significancia estadística como endpoint primario según el plan, aunque la tendencia favorable es a lo liberal, y el ensayo Freshen Up no demostró que permitiera una ingesta liberal de líquidos mejore de manera significativa el estado de salud global medido por el cuestionario de Kansas City a 3 meses, comparado con una restricción hídrica de 1.5 litros al día. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar con el doctor Joel Juárez, que nos va a hablar de los 4 siguientes estudios. Joel es médico de la Universidad de Carabobo, es cardiólogo clínico egresado de Ascardio, es profesor del posgrado de Medicina Interna del Hospital Miguel Malpica en Guacara y Carabobo, donde hace un trabajo de verdad contra todo pronóstico bellísimo para educar a esos muchachos y trabaja en el Centro Clínico San Rafael aquí en la ciudad de Valencia y es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, Joel. Buenas noches a todos, mi nombre es Joel Juárez y voy a presentarles los siguientes 4 estudios del bloque de insuficiencia cardíaca. El primero es el DIGIT-HF, el cual fue un ensayo de fase 4, multicéntrico, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, realizado en 65 sitios entre Alemania, Serbia y Austria. Incluyó pacientes con IC y FEBI menor a 40% en NIHA 3 o 4 o FEBI menor a 30% que se encontraran en NIHA 2 y que estuvieran recibiendo al menos los últimos meses la terapia médica óptima para insuficiencia cardíaca. El protocolo inicial contemplaba incluir 2.190 pacientes, pero por reclutamiento lento solo se incluyeron 1.200 pacientes, los cuales fueron aleatorizados 1 a 1 para recibir digitoxina 613 a una dosis de 0.07 miligramos una vez al día para alcanzar una concentración sérica objetivo de 8 a 18 nanogramos sobre decilitro, haciendo controles a las 6 semanas y ajustando la dosis dependiendo de cuánto se alcanzara. Y 599 pacientes fueron asignados al grupo de placebo. El punto final primario a evaluar fue el combinado de muerte por todas las causas y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o lo que ocurriera primero. Entonces, cuando vamos a ver la tabla de resultados,
vemos en la gráfica que se alcanzó un hazard ratio de 0,82 con intervalos de confianza que no tocan la unidad, por lo que hubo una reducción del 18% del punto final primario, con una mediana de seguimiento de 36 meses y un NNT de 22. Cuando vemos el desglosado, vemos que también hubo una tendencia a la reducción tanto de las muertes como las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, por haberse dividido el grupo y ser más pequeño, los intervalos de confianza se hicieron más amplios y tocan la unidad. Por eso los autores concluyen que en este ensayo el tratamiento con digitoxina redujo el riesgo combinado de muerte por cualquier causa o ingreso hospitalario por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con ICE y fiebre reducida que reciben ya terapia médica óptima basada en guías. El segundo estudio a evaluar fue el DAPA-HF-TIMI 68, el cual fue un ensayo multinacional aleatorizado doble ciego y controlado por placebo, diseñado por el grupo TIMI, en el que se incluyeron 2.401 pacientes que debían estar hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda con los siguientes criterios: signos y síntomas de sobrecarga de líquido, los péptidos natriuréticos elevados, una tasa de filtrado glomerular mayor a 25, indistintamente de la FEBI, con o sin diabetes. Estos eran asignados uno a uno a recibir dapaglifosina 10 miligramos una vez al día o placebo. Iban a recibir tratamiento por 60 días con visitas a los 7 días, 30 días y 60 días de la aleatorización. El punto final primario a evaluar fue el tiempo hasta la muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca durante la hospitalización, índices, rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o visitas a salas de urgencia. Cuando nos vamos a la gráfica de resultados, el combinado primario, el hazard ratio fue de 0,86 con intervalos de confianza que tocaron la unidad, por lo que no alcanzó significancia estadística, y la mediana desde la admisión hospitalaria hasta la aleatorización fue de 3,6 días. Cuando evaluamos el punto final por separado, vemos que las muertes cardiovasculares también hubo una tendencia a la reducción, al igual que el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, pero tampoco alcanzaron significancia estadística. Es por eso que los autores realizan un metaanálisis con la data de este estudio sumado a la data del estudio EMPUL y SOLOIST, logrando una reducción del 29% del punto final compuesto de muertes cardiovasculares o empeoramiento por insuficiencia cardíaca con una baja heterogeneidad. Y cuando evaluamos solamente la mortalidad por todas las causas, hubo una reducción del 43%, por lo que los autores concluyen que iniciar dapaglifosina durante la hospitalización no redujo significativamente el riesgo de muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca durante los 2 meses, pero al evaluar todos los datos de los ensayos clínicos aleatorizados que iniciaron inhibidores de ISGLT2 durante la hospitalización, puede reducir el alto riesgo de eventos clínicos, incluida la mortalidad por todas las causas. Y el siguiente estudio es el PARACHUT-HF. Este fue un ensayo de fase 4, multicéntrico, aleatorizado, internacional y abierto, con criterios de valoración ciego, en pacientes con ICE y fiebre reducida causada por enfermedad de Chagas. Este estudio incluyó 922 pacientes provenientes de Brasil, Argentina, México y Colombia, con criterios de inclusión que debían tener diagnóstico de Chagas por al menos 2 métodos, con una FEBI menor a 40% y péptidos natriuréticos elevados. Estos eran asignados al azar, uno a uno, para recibir sacubitril/valsartán o enalapril. Ellos entraban primero en un periodo de titulación de 3 a 6 semanas para alcanzar la dosis máxima tolerada por el paciente, y se mantenía esta dosis a lo largo del seguimiento. Si tomaban previamente la molécula que fue asignada, se hacía ajuste de la dosis si era necesario. Si tomaba la molécula contraria, entraban en un periodo de lavado de 36 horas y luego se le empezaba el fármaco al que fue asignado. El punto final primario fue el compuesto de muertes cardiovasculares, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o cambio relativo en los péptidos desde el inicio hasta la semana 12. Fíjense que fueron asignados 462 al grupo de ARNI, 460 al grupo de enalapril. Cuando vamos a la tabla de resultados, los autores plantean que se cumplió el criterio de valoración principal, pero impulsado por el criterio de valoración de los biomarcadores. Fíjense que el compuesto tuvo un hazard ratio de 0,68 con intervalos de confianza que no tocan la unidad, por lo que los autores plantean que hubo una reducción del 32% de ese punto final primario. Pero cuando solo evaluamos los puntos duros de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el hazard ratio fue de 0,91 con intervalos de confianza que sí tocan la unidad, por lo que no alcanzó significancia estadística en estos 2 puntos duros, con una mediana de seguimiento de 25,2 meses. Es por esto que los autores plantean que se cumplió su criterio de valoración principal, impulsado básicamente por la reducción de los péptidos, pero los resultados de los puntos duros no fueron incompatibles con los resultados del estudio Paradigm y otros ensayos clínicos que incluían sacubitril/valsartán en IC reducido. Si bien hacen falta más estudios aleatorizados y amplios para informar bien a la comunidad, mientras tanto el uso de sacubitril/valsartán en miocardiopatía chagásica parece seguro, bien tolerado y probablemente eficaz. Y por último, vamos a analizar el estudio PARACHUT-HF, el cual fue un estudio alemán realizado en 6 países en Europa que incluyó pacientes con IC crónica estable y FEBI menor a 45%, con o sin anemia, con deficiencia de hierro medida por ferritina sérica menor de 100
o de 100 a 300 con niveles de saturación de transferrina menor del 20%. Este fue un ensayo multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado por placebo que incluyó 1.105 pacientes que fueron divididos en dos subgrupos, 558 para recibir carboximaltosa férrica y 547 para recibir placebo. Se le administró un bolus inicial de 1.000 miligramos en la primera visita que podía repetirse a las 4 semanas. Posteriormente recibían cada 4 meses una dosis de 500 miligramos del hierro endovenoso durante todo el seguimiento, midiendo los niveles de hemoglobina que fueran menor de 16 y los niveles de transferrina, menor a 800. El punto final primario fue el compuesto, fueron tres. El primero fue el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El segundo fue el compuesto de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca de primera aparición o recurrente. Y el tercero, el tiempo hasta el primer evento cardiovascular, que incluía muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero en el subgrupo de pacientes con saturación de transferrina menor del 20%, ya que este estudio se vio entorpecido por la pandemia de COVID-19 y los niveles de ferritina en este grupo de pacientes estuvieron alterados. Cuando nos vamos a la tabla de resultados, le voy a dar el primer punto, que era el compuesto de muerte cardiovascular o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El hazard ratio fue de 0,79 con intervalos de confianza que no tocan la unidad, por lo que alcanzó significancia estadística en una reducción del 21% del punto final primario. Cuando nos vamos a evaluar el segundo punto, que fue las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, primera o recurrente, el hazard ratio fue de 0,80 con intervalos de confianza que tocan la unidad, por lo que no alcanzó significancia estadística. Y cuando evaluamos el tercer punto, que era el muerte o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, solo en el subgrupo que tenía niveles de saturación de transferrina menor del 20%, el hazard ratio fue de 0,79 con intervalos de confianza que tocaron la unidad, por lo que no alcanzó significancia estadística. Por ello, los autores realizaron un metaanálisis con la data de este estudio y los 6 ensayos clínicos más importantes que evaluaron el hierro endovenoso en pacientes con ISA y FEBI reducida, reuniendo un total de 7.175 pacientes, evaluando como punto final primario el combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca durante los primeros 12 meses y durante todo el seguimiento. Y los puntos secundarios, las muertes cardiovasculares nada más y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Cuando vemos el primer forest plot, que muestra un hazard ratio de 0,81 con intervalos de confianza que tocan la unidad, por lo que hubo una reducción significativa del punto compuesto, hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, con una reducción del 19% y una baja heterogeneidad. Cuando evaluamos solo las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, el hazard ratio fue de 0,78 con intervalos de confianza que no tocan la unidad y también tuvo una baja heterogeneidad, por lo que alcanzó también una significancia estadística con una reducción del 22%. Y cuando evaluamos solo las muertes cardiovasculares, el hazard ratio fue de 0,86 con intervalos de confianza que tocan la unidad, por lo que no alcanzó significancia estadística. Por ello, los autores concluyen que al evaluar solo el estudio FIRE-HF2, no demostró beneficios significativos, pero al combinarlo con la data disponible, se mostró evidencia sólida de un beneficio con el uso de hierro endovenoso para reducir las tasas de eventos cardiovasculares y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con FEBI reducida. Muchas gracias. Bueno, como último bloque tenemos 3 estudios que van a ser presentados por el doctor Luis José Martínez. Él es médico cirujano de la Universidad Rómulo Gallegos, es especialista en medicina interna y cardiología de aquí del hospital, Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Este chico concursó hace 2 años en las jornadas de posgrado de la Sociedad Venezolana de Cardiología de forma muy, muy brillante y por supuesto es miembro de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Adelante, Luis. Hola, mi nombre es Luis Martínez, soy cardiólogo clínico y médico internista, miembro asociado de la Sociedad Venezolana de Cardiología, a quien le agradezco por esta gentil invitación. En esta oportunidad conversaremos sobre vericiguat en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, analizando los resultados del ensayo Víctor. El ensayo Víctor fue diseñado para evaluar el efecto de vericiguat en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sin empeoramiento reciente, teniendo como punto final primario la muerte cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Este fue un estudio con intención a tratar, en donde se aleatorizaron 6.105 pacientes. En cuanto a los resultados, el punto de valoración principal, no hubo una diferencia estadísticamente significativa con el uso de vericiguat. En contraste, el punto final secundario potenciado preespecificado de muerte por enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa, sí se observó una diferencia estadísticamente significativa.
Como conclusión, Vericiguat no redujo el riesgo del criterio de valoración principal en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en un contexto de alto uso de tratamiento médico óptimo según guías de práctica médica. En el análisis secundario potenciado previamente especificado, Vericiguat se asoció con una reducción significativa de riesgo de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa. En el segundo estudio analizaremos a Vericiguat en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida en todos los niveles de gravedad de la enfermedad. Un análisis conjunto de los ensayos Victor y Victoria. El objetivo era evaluar el efecto de Vericiguat en los criterios de valoración clínicos mediante análisis agrupados de datos de pacientes de los ensayos Victoria y Victor. En cuanto a los resultados, el punto de valoración principal de muerte cardiovascular o hospitalización por insuficiencia cardíaca se observó en 25,9% en los pacientes que utilizaban Vericiguat y 27,9% en el grupo placebo, siendo estos resultados estadísticamente significativos. Al igual que el punto de valoración secundario de muerte cardiovascular y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, donde se observó una diferencia estadísticamente significativa. En las curvas de Kaplan-Meier vemos cómo el punto de valoración primario se empieza a observar a partir del cuarto mes y la muerte cardiovascular a partir del octavo mes. Como conclusión, Vericiguat redujo el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en un amplio rango de gravedad clínica, incluyendo aquellos que recibían tratamiento médico según las directrices actuales. Vericiguat podría ser adecuado como opción de tratamiento adicional para pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El siguiente estudio es el ensayo POLI-HF, polipíldora para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El objetivo de este estudio es evaluar los efectos de un enfoque basado en la polipíldora frente a la atención habitual mejorada en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo a los 6 meses era el objetivo primario a través de cardiorresonancia. También se analizaron resultados clínicos como calidad de vida, capacidad funcional, niveles de NT-proBNP, adherencia y uso de tratamiento médico según las guías de práctica, ¿no? Fue un estudio con intención a tratar donde se randomizaron 212 pacientes, 108 para pacientes que iban a utilizar polipíldora y 104 en terapia convencional. La polipíldora estaba constituida por succinato de metoprolol en una dosis de 25, 50, 100 y 150 miligramos, empagliflozina de 10 miligramos y spironolactona de 12,5 miligramos. Fue un estudio aleatorizado, abierto, realizado en 2 centros en Dallas entre el año 2021 y 2025. En cuanto a los resultados, el punto de valoración principal, que era fracción de eyección del ventrículo izquierdo de los 6 meses según cardiorresonancia, en ambos grupos hubo una mejoría de la fracción de eyección, con una diferencia intergrupal de 3,4%, siendo estadísticamente significativo a favor de el uso de la polipíldora. Se observaron hallazgos similares en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía a los 6 meses. Se observaron efectos del tratamiento consistente en todos los subgrupos. Los participantes que utilizaban polipíldora también presentaron menos eventos, menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, reportaron mayor puntuación en el cuestionario de miocardiopatía de Kansas City, que se traduce en una mejora en la calidad de vida, hubo mayor adherencia al tratamiento, hubo mejoría de los niveles de NT-proBNP, al igual que hubo una mejora en la caminata de los 6 minutos. Como conclusión, el ensayo POLI-HF, que incluyó a una población diversa con bajo nivel socioeconómico y una adherencia subóptima a la medicación, proporciona la primera evidencia autorizada de la efectividad de la polipíldora en los resultados biológicos y clínicos de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en poblaciones subrepresentadas. Gracias por su atención. Bueno, la Muy verdad que bien, excelentes los tres. Felicidades. muy bien. Bueno, vamos a empezar la discusión porque son muchos estudios. Vamos a empezar con IBET y continuando un poquito de lo que estábamos hablando en hipertensión, de la terapia enzimática, como decía Carlos, el estudio FOOT, AF,
le proporcionó a los pacientes comida en dos modelos diferentes, una preparada, otra le enviaban como el mercado con productos adecuados y comparados con pacientes que no recibían eso. Y es un estudio que trata como de controlar un poquito, además, porque además un grupo de pacientes que recibía la comida, pues tenía que retirar sus medicamentos para poder recibir la comida. Y al final el estudio mejoró la calidad de vida, pero ¿tú crees que mejoró la calidad de vida porque la comida puede ser una herramienta terapéutica en este estudio? Evidentemente lo es, pero en este estudio, o porque realmente era un incentivo, como que hablábamos en hipertensión, de que si te pago, te tomas la pastilla y vas mejor. Sí, ese es particularmente lo que yo vi en este estudio, ¿no? Que el paciente que iba y retiraba su caja de alimentos y a la vez, por supuesto, retiraba sus medicinas, que era la parte donde era supervisada y controlada, es el paciente que, como quien dice, mejor responde. El problema es que ellos, de hecho, muestran, los autores mismos dicen de lo que sería la inseguridad alimentaria y la ponen como una gran limitante. Es lo que ellos más establecen de decir, bueno, ajá, ¿realmente es el acompañamiento o es eso, el hecho de que como ya no tienes inseguridad alimentaria, pues sí se adhiere, ¿no? Porque fíjate que los pacientes que recibieron la dieta, pero que venían un menú congelado, que es el primer grupo, no tuvieron buena adherencia tampoco. Entonces no es tanto que si me dan el alimento, porque el otro grupo también lo recibió, si me dan el alimento y me dan la libertad de poder cocinar lo que yo quiero. Entonces se asemeja como que un poquito más a tu vida real. Yo creo que por ahí va el asunto. De hecho, ellos consideran, y bien lo dicen, que es un piloto. Y que consideran que, bueno, que hay más que estudiar, que hay que incluir muchos más pacientes y ver sobre todo eso, quizás cambiar el grupo para que no sea un grupo tan dependiente del alimento, sino como que tenga un poquito más de libertad económica para que no haya ese sesgo de tener que recibir el alimento específicamente para poder estar bien controlado, ¿no? Sí, es Sí, como un que es un soborno. intento. Sí, Un es un soborno. primer intento yo lo veo, si no como un soborno, sino lo veo como un intento de ir más allá de la terapia Sí. farmacológica, ¿no? Que a veces eso se abandona un poco. El otro estudio que presentaste es el Mighty Heart, es una manera de controlar al paciente telemáticamente y es importante que se han hecho varios intentos en esto y de verdad que no han sido como realmente se esperaba. ¿Tú crees que ese tipo de tecnología de consultas virtuales